Una mañana tranquila en Manizales, Colombia. Una pareja de ancianos fue encontrada sin vida en su propia casa. El asesino actuó con brutalidad y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero días después, la policía encontró el arma homicida, objetos robados y la identidad del culpable. Y lo que hizo temblar a toda la ciudad: el asesino era de su propia sangre, alguien que criaron, cuidaron y amaron como a un hijo. Jaime Mendoza, de 87 años, y Miriam Parra, de 69. Su historia se remontaba a la Manizales de los años 80, donde nació una relación marcada por el afecto y la estabilidad. A pesar de la diferencia de edad, ambos decidieron compartir la vida y lo hicieron con dedicación, cumpliendo la promesa de permanecer juntos hasta el final. Miriam era una mujer alegre y familiar, recordada por quienes la conocieron como carismática y cercana. Jaime, por su parte, había tenido un matrimonio anterior antes de comenzar una nueva etapa con ella. Con esfuerzo, construyeron un hogar, tuvieron un hijo y alcanzaron prosperidad económica gracias al trabajo de Jaime como ingeniero químico en una empresa reconocida de Manizales. Su buena posición le permitió no solo mantener a su familia, sino también apoyar a los parientes de Miriam, que no contaban con los mismos recursos. Sin embargo, el bienestar material no los protegió de la tragedia. Años después, su único hijo enfermó gravemente. Fue hospitalizado por unos días, pero su estado se complicó y falleció, dejando un vacío profundo en la pareja. En 1994, la vida volvió a darles un motivo para sonreír a Jaime Mendoza y Miriam Parra con el nacimiento de su segundo hijo, Luis Santiago. La llegada del niño trajo una nueva luz al hogar, y la pareja, conocida por su carácter afectuoso, volcó en él todo el amor que tenía para dar. Su crianza fue marcada por la dedicación y la ternura, a pesar del dolor que aún cargaban por la pérdida de su primer hijo. Durante 25 años, la familia vivió en una casa del barrio La Carola, en el norte de Manizales. Fue allí donde Luis Santiago creció rodeado de cariño y de un ejemplo constante de afecto expresado sin reservas. En ese entorno, aprendió a valorar el amor sincero y a demostrarlo abiertamente, a través de gestos simples como un abrazo o una palabra oportuna. Sin embargo, la noche del 4 de julio del año 2021, la calma que reinaba en ese hogar se desvaneció de forma abrupta y trágica. Luis Santiago se encontraba de viaje con su pareja y regresaba esa noche a Manizales. Al intentar comunicarse con sus padres, no obtuvo respuesta. Llamadas constantes a ambos teléfonos terminaron en silencio. Este comportamiento era inusual, especialmente considerando que sus padres solían estar pendientes de sus movimientos, especialmente durante los viajes. La preocupación creció rápidamente. Pensó en posibles complicaciones de salud, dado el estado físico de su padre, o en una emergencia que los hubiera obligado a salir sin previo aviso. Viajó toda la noche y, al llegar a Manizales al día siguiente, se dirigió directamente a la casa familiar. Al llegar, no obtuvo respuesta a sus llamados en la puerta. La falta de comunicación, el silencio total y el hecho de que ninguno contestara sus teléfonos generaron una sensación de angustia creciente. Uno de los vecinos, Jaime, observó su desesperación. Con la ayuda de otro vecino, lograron una escalera y rompieron un vidrio para acceder al interior de la vivienda. Fue entonces cuando se desató la pesadilla. Desde la ventana, al asomarse, Luis Santiago se enfrentó a una escena devastadora. Sus padres habían sido asesinados. El cuerpo de Jaime Mendoza fue hallado en su habitación, mientras que el de Miriam Parra yacía en la cocina. Luis Santiago había perdido el pilar de su vida. La ausencia de sus padres no solo le dejó un vacío emocional profundo, sino también una sensación de desconcierto. A pesar de su edad avanzada, nunca imaginó que no estarían más con él, y menos de una forma tan violenta. La policía de Manizales inició la investigación de inmediato. El caso quedó en manos del subintendente Julián Bedoya. La primera acción fue acudir al lugar de los hechos y comenzar a reconstruir las últimas horas de vida de Jaime Mendoza y Miriam Parra.
Al entrevistar a los vecinos, todos coincidían en lo mismo. La pareja no tenía conflictos con nadie. Eran personas reservadas, que rara vez salían de casa y mantenían una rutina tranquila. Por el estado en que fueron encontrados los cuerpos la mañana del 5 de julio de 2021, los investigadores dedujeron que el homicidio había ocurrido la noche anterior. Sin embargo, ningún vecino escuchó ruidos ni notó movimientos sospechosos. No hubo testigos ni indicios externos. Pese a la falta de información directa, un elemento comenzó a orientar la investigación: el perfil económico de las víctimas. Jaime Mendoza, pensionado, contaba con una situación financiera estable, y la casa se encontraba completamente revuelta, como si alguien hubiera buscado objetos de valor. Eso llevó a la policía a considerar el robo como posible móvil. Esa hipótesis se fortaleció cuando, al revisar su habitación, Luis Santiago notó la ausencia de una bicicleta y otros elementos menores. Parecía un robo que había salido mal. Una entrada forzada que terminó de manera fatal al no encontrar lo que buscaban. Para el subintendente Bedoya, era probable que los responsables, al frustrarse, hubieran decidido asesinar a la pareja. Sin embargo, había un detalle inquietante que hacía dudar de esa teoría: la brutalidad con la que se cometió el crimen. No era común que un simple ladrón actuara con tanta sevicia. El nivel de violencia no encajaba con un robo impulsivo. Algo más debía haber detrás. La investigación, entonces, comenzó a tomar un giro inesperado. A simple vista, las víctimas no tenían enemigos, tampoco su hijo. Nada en sus vidas parecía justificar un desenlace tan atroz, aunque la primera hipótesis del investigador Julián Bedoya apuntaba a un posible hurto. Al analizar la escena del crimen, surgieron varias dudas. Los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados en posiciones que no indicaban signos de alerta. La mujer estaba junto a la estufa, aparentemente cocinando, y el hombre se encontraba en su cama. Esto sugería que no se trataba de un ataque por sorpresa, sino que probablemente la persona responsable ya se encontraba dentro de la vivienda y era alguien cercano a ellos. Tampoco se observaron signos de violencia en los accesos. La puerta no estaba forzada, ni las ventanas presentaban daños. Además, no se halló el arma homicida en el lugar de los hechos. Otra gran incógnita era que, si se trataba de un robo, ¿por qué solo se habían llevado un expositor y una bicicleta? Dentro de la casa, había objetos de mucho mayor valor que no fueron tocados. Entre ellos, una suma considerable de dinero en efectivo, 6 millones de pesos, que Jaime Mendoza había retirado días antes con la ayuda de su mejor amigo, y que estaba guardada en una de las mesas de noche, a plena vista. Cualquier ladrón, razonó el subintendente Bedoya, se habría llevado ese dinero. Por esa razón, el equipo investigador comenzó a descartar el hurto como móvil principal y se enfocó en considerar otra hipótesis. La violencia con la que fueron asesinados hacía pensar en un ataque cargado de odio personal. Por ello, la investigación se centró en determinar si alguno de sus familiares o amigos cercanos podía tener un motivo para quitarles la vida. Luis Santiago, hijo de la pareja, pronto se convirtió en el foco de atención. Era la única persona que convivía con ellos en la residencia y quien reportó el hallazgo de los cuerpos, un hecho que, según el investigador Bedoya, suele colocar al denunciante como el primer sospechoso. De acuerdo con su versión, Santiago había salido de la ciudad el 25 de junio de 2021, rumbo a Neiva, acompañado de su novia. Aseguró haber regresado a Manizales la mañana del 5 de julio y dirigirse directamente a la casa familiar. Al no recibir respuesta al tocar la puerta, accedió a la vivienda con la ayuda de los vecinos, donde encontró los cuerpos de sus padres. Para la policía, surgió entonces una primera duda. ¿Por qué no ingresó a la casa de inmediato? ¿Acaso no tenía las llaves? Santiago explicó que por distracción las había olvidado dentro de la casa. Al preguntarle por su ubicación, indicó el lugar exacto. Y efectivamente, las llaves fueron halladas allí por el investigador Bedoya. Sin embargo, persistía una inquietud entre los agentes. El hecho de que el crimen se produjera justo durante la ausencia de Santiago
resultaba, cuanto menos, llamativo. La coincidencia entre su viaje y el momento del asesinato generó sospechas. Al no encontrarse dentro de la residencia, se consideró que posiblemente pensaba que no sería sospechoso. Sin embargo, para la policía, tanto la situación como su actitud resultaban sospechosas. Según el investigador, durante el hallazgo de los cuerpos no se mostró afectado, sino más bien frío, lo que llamó la atención, considerando que se trataba del hijo de las víctimas y de una escena muy fuerte. A pesar de que afirmaba no estar en sus cabales, como si estuviera actuando en modo automático, su versión seguía generando dudas para la policía. Se inició entonces la verificación de su paradero en la fecha de los hechos, específicamente si se encontraba en la ciudad de Neiva. Cada detalle de su testimonio debía ser corroborado. Manifestó que había llegado a Manizales minutos antes de encontrar los cuerpos. Por ello, la policía se trasladó al terminal de Manizales para verificar la información. Al revisar las cámaras de seguridad, obtuvieron imágenes que mostraban que Luis Santiago había llegado al terminal el 5 de julio de 2021. Aproximadamente a las 8 de la mañana, justo antes de dirigirse a la casa, donde encontró los cuerpos de sus padres. Sin embargo, no se descartaba la posibilidad de que, aunque no estuviera presente en el momento del crimen, pudiera haber tenido algún tipo de participación o incluso haber ordenado que ocurrieran los hechos. En ese momento, no fue descartado como posible autor intelectual. Como en toda investigación, correspondía al subintendente Bedoya establecer cuál podría ser el móvil. El posible motivo que se consideró fue el dinero, ya que Luis Santiago era el hijo que en ese momento vivía con las dos víctimas y, como se pudo establecer, dependía económicamente de ellos. Para los investigadores, era probable entonces que Luis Santiago hubiera ordenado el crimen de sus padres para quedarse con todos sus bienes. Esa fue una de las sospechas al inicio de la investigación. Las dos víctimas tenían una muy buena situación económica. Poseían propiedades como su casa, su vehículo y otras pertenencias, que beneficiarían directamente a Luis Santiago en caso de que sus padres llegaran a faltar. Sin embargo, para muchos, era impensable hacerle daño a las personas que más se ama en la vida. Resultaba difícil imaginar que alguien pudiera hacerle daño a dos ancianos indefensos. La policía, no obstante, decidió escudriñar más sobre la relación entre Santiago y sus padres. Al indagar más a fondo sobre el núcleo familiar, se pudo establecer que los padres eran muy exigentes con él. Todo debía hacerse de manera perfecta, y esa presión generó en Santiago molestia en varias ocasiones. Según Natalia Hurtado, sobrina de Miriam, se trataba de los típicos conflictos entre padres e hijos. Comentarios como «Santiago es muy grosero» o «mi mamá me cansona» eran, según ella, situaciones normales que se presentan en cualquier tipo de relación familiar. A pesar de esas peleas, Natalia afirmó que la relación entre sus tíos y Santiago era muy amorosa. Lo que se percibía era que Santiago siempre había sido cariñoso y sus tíos lo amaban por encima de todo. Siempre querían lo mejor para él. Durante el transcurso de la investigación, tanto familiares como amigos de las víctimas confirmaron que Santiago siempre había sido un buen hijo con sus padres, Jaime y Miriam. La relación era completamente amorosa. Nadie en su entorno sospechaba de él, por lo que los investigadores empezaron a contemplar otros posibles sospechosos. Considerando cómo fue hallada la escena del crimen, se pensó que podría tratarse de alguien conocido y cercano a las víctimas. La policía entonces empezó a indagar dentro del entorno familiar quién podría haber cometido un hecho así. Al hacerle esta pregunta a Natalia, sobrina de Miriam, ella sorprendió con su respuesta. De inmediato señaló a un primo, Luis Felipe Parra Naranjo, un joven de 27 años, sobrino de Miriam. Natalia manifestó que esta persona era agresiva, consumía estupefacientes y se mostraba constantemente a la defensiva. Para ella, Luis Felipe no se encontraba en sus 5 sentidos, aunque él había crecido muy cercano a la familia. Con los años, según Natalia, se había convertido en alguien peligroso. No sabía si era por las sustancias que consumía o por las personas con las que se rodeaba, pero ya no era la misma persona
con la que ella se había criado. En el mismo velorio de Jaime y Miriam, ocurrió algo que, según Natalia, aumentó aún más sus sospechas hacia su primo. Recordó que, al verlo, la única persona que él abrazó fue a ella, y al hacerlo, Natalia afirmó que sintió el cuchillo de la vida al recibir ese abrazo. ¿Por qué tenía que estar armado en pleno velorio, y precisamente con el mismo tipo de arma con la que asesinaron a sus tíos? Pensó Natalia. Le generó un gran malestar, aunque en ese momento no tuvo una reacción fuerte frente a él. Sin embargo, más tarde acudió a la policía para contar lo sucedido. Natalia dejó claro que, si hubo participación de algún familiar, en su opinión, solo podía haber sido su primo Luis Felipe. Con esa información, las autoridades contaban con otro sospechoso: Luis Felipe Parra Naranjo. Por esa razón, el joven fue citado a las instalaciones de la SIJIN, en calidad de testigo, con el objetivo de indagar qué conocimiento tenía sobre los hechos. En cuanto a su actitud durante la entrevista, se describió como evasiva y fría ante la situación. Respondía de manera cortante y afirmó que no se hablaba con las víctimas desde hacía aproximadamente 5 meses. Cuando se le preguntó dónde se encontraba la noche de los crímenes, afirmó que había salido a montar bicicleta con un conocido y que, tras ello, volvió a su residencia y no volvió a salir. La policía procedió entonces a confirmar si su versión era cierta. Para ello, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del sector donde residía Luis Felipe. Los videos revelaron que su relato no era del todo verdadero. Aunque pasó buena parte del día en casa, para el día de los hechos sí se había ausentado de su residencia. Además, cuando se le pidió información sobre la persona con la que supuestamente había salido a montar bicicleta, no proporcionó nombre ni ubicación. De forma evasiva, sostuvo que era alguien que vivía fuera de la ciudad. El principal sospechoso pasó a ser entonces Luis Felipe Parra Naranjo, sobrino de Miriam, quien, según los familiares de las víctimas, era una persona violenta y peligrosa. El interrogante que debía resolver el subintendente Bedoya ahora era cuál sería el motivo que tendría Luis Felipe para atentar contra sus propios tíos. Natalia, sobrina de las víctimas, no dudó al respecto. Afirmó que una persona resentida puede llegar a matar a cualquiera, sin importar si los quiere o no. Según su testimonio, Luis Felipe guardaba un fuerte rencor hacia la familia, ya que sus padres no podían ofrecerle las mismas comodidades de las que gozaban sus primos. Luis Felipe había crecido con un sentimiento de resentimiento social, culpando a la sociedad, al mundo y a todos, por lo que le pasaba o no le pasaba. Con el tiempo, comenzó a exteriorizar esa inconformidad entre todos los primos, según Natalia. Luis Felipe se comparaba especialmente con Santiago, el hijo de Jaime y Miriam. Ambos habían crecido juntos, como amigos, como hermanos. Si uno tenía algo, el otro también lo quería. Si a Santiago le compraban un Xbox, Luis Felipe exigía uno igual o mejor. Para Natalia, esa competencia se volvió una bola de nieve que fue creciendo con los años. Según contó Santiago, el resentimiento de Luis Felipe aumentó cuando él ingresó a la universidad y comenzó a avanzar profesionalmente, mientras que Luis Felipe se estancaba. Aunque había tenido oportunidades, no supo aprovecharlas. Toda la familia, especialmente Miriam Parra, apoyaba a Luis Felipe. Ella le ayudaba con un tratamiento de ortodoncia. Le compraba un celular y le hacía regalos. A veces incluso le pedía que no le contara a Santiago para evitar celos. Pero según Santiago, nada parecía ser suficiente. Luis Felipe comenzó a adoptar actitudes violentas y Santiago se fue alejando, ya que no le gustaban los conflictos. A pesar del distanciamiento, las comparaciones dentro de la familia persistían. Comentarios como ¿por qué no puedes ser como Santiago? O ¿por qué no puedes tener su actitud? Fueron generando en Luis Felipe un sentimiento de odio. Santiago confesó que empezó a sentir frustración al darse cuenta de que él sí podía avanzar en la vida, mientras su primo no. Con todos estos antecedentes revelados, el subintendente Bedoya encontró un posible motivo. Luis Felipe podría haber tenido la intención de atentar directamente contra Santiago y,
Al no encontrarlo en la residencia, se desquitó con sus padres. Las piezas de esta nueva hipótesis comenzaron a encajar cuando llegaron los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la vivienda de las víctimas. En las grabaciones se pudo observar a una persona saliendo exactamente de la calle donde se cometieron los crímenes, y justo a la hora en la que habrían ocurrido. Cabe recordar que del lugar se había hurtado una bicicleta, y la bicicleta observada en el video, de color rojo, tenía características muy similares a la que fue sustraída de la residencia. Para el intendente, era probable que la persona que manejaba dicha bicicleta pudiera ser el asesino. Se recurrió entonces a los testigos disponibles. Se les preguntó a Santiago y a Natalia si reconocían al hombre que aparecía en las imágenes conduciendo la bicicleta. La respuesta fue inmediata y contundente. Ambos afirmaron que se trataba de Luis Felipe. Además, Santiago reconoció de inmediato que la bicicleta que aparecía en el video era la suya. Con esta información, se solicitó a la Fiscalía una orden de allanamiento para la vivienda de Luis Felipe. Los hallazgos en el lugar fueron irrefutables. Dentro del inmueble se encontró el Xbox reportado como robado la noche de los asesinatos, un disco duro perteneciente a Santiago, una billetera de la señora Miriam, un celular también de una de las víctimas, y un arma blanca que, a simple vista, presentaba manchas de sangre. Uno de los testigos, Sebastián Castaño, reveló que la noche de los asesinatos, Luis Felipe le pidió un favor particular. A eso de las 8:30 de la noche, llegó y le solicitó que le guardara una bicicleta. Sebastián accedió sin problemas en ese momento. Desde entonces, según su testimonio, Luis Felipe nunca volvió a recogerla. Ante la sospecha de que algo andaba mal, los vecinos alertaron a las autoridades. La policía, junto con el investigador Bedoya, continuó con la investigación y, en ese momento, se procedió con la orden de captura. El 8 de julio de 2021, una semana después de los crímenes, Luis Felipe Parra fue capturado por la policía de Manizales. La detención se realizó por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. El intendente David Sánchez, de la SIJIN de Manizales, fue quien ejecutó la captura, la cual quedó registrada en video. Durante el procedimiento, se le notificó la orden de captura por los delitos mencionados. Luis Felipe no adoptó ninguna actitud evasiva. Dentro de la casa de Luis Felipe, los investigadores encontraron al padre del acusado, quien entregó a las autoridades prendas de vestir y un par de zapatos con manchas de sangre, hallados en el centro de la vivienda. Las prendas fueron sometidas a análisis forense y se determinó que la sangre correspondía a las víctimas del doble homicidio. Con esta lista de pruebas, la Fiscalía Octava Seccional de Manizales imputó a Luis Felipe Parra los delitos de homicidio agravado por el asesinato de sus tíos, Miriam Parra y Jaime Mendoza, y hurto calificado por los elementos robados. En un primer momento, el acusado no aceptó los cargos y negó haber salido de su residencia la noche de los hechos. Sin embargo, al conocer todas las pruebas que tenía la Fiscalía en su contra, decidió llegar a un acuerdo y aceptar los cargos. Tras obtener una rebaja de pena, fue condenado a 20 años de prisión. Algunas personas cercanas a las víctimas manifestaron su decepción, considerando la condena insuficiente ante la brutalidad del crimen cometido. Señalaron que, tratándose de un asesinato con sevicia y contra personas indefensas, la justicia fue débil. El investigador Bedoya logró reconstruir lo que habría ocurrido la noche del 4 de julio, en la casa de los esposos Jaime Mendoza y Miriam Parra. Según su análisis, doña Miriam habría ofrecido algo de tomar a su agresor, ya que cuando fue hallado su cuerpo, la estufa seguía encendida. Todo indicaba que estaba preparando algo, posiblemente chocolate, cuando fue atacada por la espalda. Después de cometer el primer crimen, el agresor se dirigió al segundo piso de la vivienda. Allí se encontraba don Jaime, quien también fue asesinado. De los 3 espacios de la casa, Luis Felipe solo hurtó elementos de valor que se encontraban en el cuarto de Santiago, lo cual, según el investigador, tuvo una razón clara. Existía un odio y una envidia evidentes hacia él. Desde la perspectiva de Santiago, Luis Felipe
habría sido capaz de cometer estos actos por rencor. Al sentirse rechazado y excluido de su vida, habría buscado causar el mayor daño posible. Si tuviera la oportunidad de decirle algo a Luis Felipe, Santiago solo expresaría decepción. Nunca pensó que alguien a quien quiso pudiera hacer tanto daño. Una envidia mortal que terminó por oscurecer la felicidad y armonía de toda una familia. ¿Has visto alguna vez cómo los conflictos familiares mal manejados pueden generar consecuencias graves? En momentos difíciles, los recuerdos familiares cobran más valor. ¿Qué momento especial recuerdas con cariño de tu infancia? En tiempos de adversidad, muchas familias encuentran fuerza en la unión. ¿Qué valores crees que ayudan a mantener esa unión? Si este caso te hizo reflexionar, comparte tu opinión con respeto. Gracias por acompañarnos.